y después pues continuamos. Entonces mi intervención es, según lo que me invitó don Álvaro, le agradezco mucho su invitación, que es en nombre de todos vosotros. También agradezco a don Ignacio Figueroa, vuestro consiliario general, secretario, bueno, toda la junta y yo permanente, como lo llaméis, de Vida Ascendente, todos los que estáis aquí. Mientras os veía y estaba mirando vuestras caras, ¿no? Pues pensaba, esto es el caminar juntos también, ¿eh? Esto es también experiencia de sinodalidad y que tiene que ser creciente, ascendente, ¿eh? Porque nos queda mucho, mucho, mucho por recorrer. Esto lo sabe Luisma, que está junto a nosotros, Loli, que también hoy nos acompaña, que desde el Foro de Laicos, que es donde también pertenecéis, Vida Ascendente, intentamos ir por este camino tan providencial en nuestra Iglesia, que el Papa la sueña más sinodal, más misionera, ¿eh? En salida, nos dice él, aunque corre el riesgo de ser una Iglesia que se accidenta, ¿eh? Pero vale la pena. De hecho, no está inventando, dice él, nada, lo dice él mismo. Este ADN, esta esencia de la Iglesia evangelizadora, es lo que tiene que ser, desde Pentecostés, ¿eh? Y nosotros hemos invitado a este nuevo amanecer, a esta nueva misión. Os agradezco, pues, esta invitación y también os doy un saludo en nombre del cardenal arzobispo, no solo porque yo sea obispo auxiliar de él en Barcelona, Monseñor Juan José Maya, sino que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y claro, me dice, uy, si a Madrid yo voy cada 2 por 3, hoy te envío a ti, ¿eh? Ve tú, ¿eh? Y bueno, pues está también presente en la oración. Dice, ya me contarás cómo va con los buenos amigos de Vida Ascendente. Os agradezco pues esta invitación a estar en este pleno, en este 18 pleno, ya es mayoría de edad, ¿eh? Ya se puede votar, ¿eh? Y hoy habrá votaciones. Al que asisto, como digo, obispo acompañante del Foro de Laicos, y creo que tenemos que dar gracias todos a Dios, porque pasada la prueba de la pandemia, del COVID-19, podemos de nuevo recuperar la presencialidad de nuestra vida comunitaria y en concreto también las reuniones habituales de este nuestro movimiento cristiano de vida creciente, decimos en Cataluña, de vida ascendente. Todos sabemos lo que esto ha significado y cuántos también hemos perdido en el camino, que el Señor se lo salva consigo debido a la crisis del coronavirus y lo que nos ha dificultado la dificultad de la no presencialidad en el tiempo que hubo el estado de alarma. Pero también fue un momento para tener un poco de imaginación al poder con los nuevos métodos telemáticos, ¿verdad? Y muchos grupos también experimentaron lo que era la unión de la oración, como nunca, cada uno, pero con aquel lema de quédate en casa, ¿os acordáis? Quédate en casa. Ahora parece como de la prehistoria, y de aquel momento parecía que nos iban diciendo, de aquí 15 días nos darán la normativa, de aquí 15 días a lo mejor ya se acaba. Y así estuvimos más de un año, ¿eh? Y bueno, pues hoy es un día para dar gracias a Dios por esta nueva presencialidad. Lo he escrito todo para que después pues también podáis difundirlo y así no tenéis que tomar ahora apuntes, lo que no tenéis fotocopias, para que no estéis leyendo nada y para poder después tener este momento de coloquio o de compartir experiencias a raíz de lo que os propongo en la reflexión compartida. Creo que el título de mi exposición, que me habéis propuesto, Nuevo Amanecer, quiere hacer referencia pues a esta nueva realidad que nos plantea la superación de la pandemia con el retorno a la dinámica de nuestros encuentros presenciales que fueron tan drásticamente interrumpidos por la reclusión dictada por el estado de alarma. Y con mucho gusto pues estoy aquí en vuestra asamblea y me siento obligado, os voy a decir por qué, a secundar lo que me habéis pedido. ¿A qué se debe este sentido de afecto a vuestro movimiento? No, me cuesta decir vuestro, yo digo mucho nuestro movimiento, me implico en él. ¿Por qué? Pues porque lo he conocido desde sus orígenes y he sido testigo, aunque no tenga edad de vida ascendente, ya la voy teniendo, ¿eh? Ya tengo voy a hacer mañana 56, mañana, todavía no llego, ¿eh? Todavía no he puesto el 6, pero aunque no llego, desde el primer momento, pues he podido ir viendo también sus buenos frutos, aquello del Evangelio, por sus frutos los conoceréis, y aquello que también dijo Jesús, el árbol bueno da buenos frutos. Al final os pondré un poema precioso
que cita el Papa Francisco de Christus Vivit, donde habla de las raíces y de los frutos. Este afecto mío a vida ascendente va, en mi caso, unido a dos personas, que los más viejos del lugar seguramente recordaréis. Una es un padre jesuita, catalán, Luis Antoni Sobreroca, y el otro es un laico y periodista muy conocido en el mundo de la radio, Joan Vinyes Bona. Fueron dos grandes apóstoles que tienen un lugar de honor en vida ascendente, al menos en vida creciente seguro. Del padre Sobreroca, un jesuita muy entregado a las obras de carácter universitario en Barcelona, sobre todo en la Escuela de Negocios de los Jesuitas ESADE, siempre recuerdo su gran ayuda en la archidiócesis. Yo era seminarista y entonces había como cardenal arzobispo cardenal Jubany, después cardenal Ricardo María Carles, y él siempre al pie del cañón, y sobre todo con la creación y la animación apostólica de vida ascendente, o como digo, vida creixent en catalán. Y en la misa exequial, en sufragio de su alma, que se celebró en lo que llamamos el Centro Borja de los jesuitas en San Cugat del Vallès, donde tienen el cementerio, un jesuita le dijo a un sacerdote diocesano que asistía en aquella misa: hacéis bien en acompañar a Sobreroca en este acto, porque es mucho lo que él ha hecho por la archidiócesis. Es verdad, y es justo y necesario hoy dar gracias a Dios por él, como iniciador también de vida ascendente. Del padre Sobreroca solo les recordaré su lema, que resumía su pensamiento sobre la filosofía o el ADN de vida ascendente. Es una cosa que vosotros la repetís mucho, al menos ahí en Barcelona la siento mucho, lo escucho mucho. No se trata de añadir años a la vida, decía él, cosa que no está mal, sino sobre todo de añadir vida a los años. Cuando tengo que felicitar por un WhatsApp a alguien que pasa ya de los 60, nunca le digo feliz 63, pienso, no, que vaya que se enfade. Le digo, feliz aniversario, vida als anys, vida a los años. Bueno, pues viene de vuestro movimiento, de nuestro movimiento, vida ascendente. Y del seglar Joan Vinyes, solo diré que era el entusiasmo en persona. Siendo yo seminarista del seminario menor, me acuerdo que nos vino y nos dejó a todos encandilados. Bueno, que tenía una voz radiofónica sin igual. Y nos explicó unas hazañas que le habían pasado en sus momentos estelares de radio, que todos los jovenzuelos, éramos adolescentes, nos quedábamos así. Su hijo, sacerdote, Agustín Vinyes, fue mi profesor de religión de primero, segundo y tercer debut en el seminario menor de los diocesanos de Barcelona. Entonces teníamos a su padre como un referente. Y él fue el iniciador de Vie Montante, que él venía con esa experiencia de Francia, y con su apoyo generoso primero se dedicó mucho a los cursillos de cristiandad, pero en los últimos años de su vida impulsó vida ascendente. Y creo, no sé si es de él, el copyright, no lo sé, pero al menos él decía mucho que la síntesis de la finalidad de vida ascendente está en tres pilares, en tres elementos: espiritualidad, amistad y apostolado. Bueno, en catalán no tenemos en este documento, que también está en castellano, amistad, espiritualidad, apostolado. Yo lo digo con otro orden porque me va bien para lo que os voy a comentar. Vuestra asamblea, con estas tres palabras, me ayuda a verlas como tres llamadas a la acción como cristianos, adultos, maduros, que van a ser también estas palabras las que yo os voy a compartir en este momento. Vuestra asamblea se titula Nuevo Amanecer y se sitúa entre el hecho de la pandemia y la vida posterior a ella, la vida que sigue. Por eso he preparado tres reflexiones, como tres contraposiciones entre tres hechos de la pandemia. Hay tres hechos que son la fragilidad, por una parte, el individualismo y la privacidad de la vida de la fe, pero contra ello tres actitudes que será bueno proponer para el tiempo de post-pandemia. La pandemia, es verdad que si no vigilamos nos ha llevado a experimentar la fragilidad, muchos se han cerrado en el individualismo y también muchos han vivido la fe de manera privada, incluso por ese confinamiento. Pero frente a ello, no olvidemos que ahora, en este nuevo amanecer, queremos un tiempo de pospandemia que frente a la fragilidad ofrezcamos la esperanza, espiritualidad. Que frente al individualismo ofrezcamos la fraternidad, amistad. Que frente a la privacidad de la fe
ofrezcamos el testimonio, apostolado. Miraré de ilustrar estas tres contraposiciones, con estos tres pilares de vida creciente, de vida ascendente, con citas preciosas del magisterio del Papa Francisco, que como sabéis tiene unas catequesis que recomiendo sobre la tercera edad, que yo creo que podrían ser, a lo mejor lo serán, base para los guiones de reflexión en los grupos, sino el año que viene, cuando sea. Siempre se está a punto, nunca se está tarde, nunca se es tarde. Son esas catequesis del año 2022, 20 catequesis, se pueden leer en internet, en la página web del Vaticano, cuando buscáis las audiencias de los miércoles, y mira, están, veo, editadas perfectamente, y con lo tenéis con muchos accesos hoy día. Buscas en el Google, que se encuentra todo, y ahí lo tenéis bien ordenado. Yo, evidentemente, no los voy a comentar todas. No se le vayan ustedes a asustar, ¿eh? Tranquilos. Primero, entre la fragilidad y la esperanza. Frente a la fragilidad, la esperanza, espiritualidad. Yo creo que ya tenemos suficiente perspectiva social para poder afirmar que la pandemia fue una experiencia de la fragilidad de nuestro mundo, de nuestras sociedades. Solamente llegar, he recibido este obsequio del padre, de Musset, decimos allí, de don Juan Manuel Bajo, Renacer, una nueva oportunidad para el mayor, y yo he estado ya ojeando, me dice, cómeme, tonle leye, tómalo y léelo. Y después este temario de Pastoral de la Salud, déjate cautivar por su rostro desgastado, que también ha preparado él, que nos habla de todo este mundo de la fragilidad. Tendemos a veces a creernos dioses, a seres perfectos, capaces de todo, y viene una pandemia y la vida nos enseña la verdad de nuestra fragilidad personal y social, también la mía. La verdad de mi contingencia, que es un concepto metafísico, que nunca deberíamos olvidar. Como yo provengo del campo de la filosofía, no del derecho canónico, pues muchas veces lo pienso, ¿no? Nuestra realidad es contingente, es frágil. Lo hemos visto con las consecuencias de la pandemia, en especial también en los niños, en la juventud. Pensad que un servidor, eso no lo tengo escrito, ahora me sale a bote pronto, desde el corazón, pues se te parte el corazón cuando en el momento del confinamiento, estando en el arzobispado, digo, ¿de qué me quejo? No me puedo quejar de nada, porque el arzobispado es, si venís a Barcelona, vais a la catedral y veis la casa que hay en mano derecha, pues es una casa amplia, con un patio, con una escultura de la Virgen María, donde puedes pasear, rezar el rosario, te da el aire, pero ¿y las familias en esos pisos patera sin tan solo un balconcito? Donde hay violencia doméstica, donde con la excusa de los que tienen un perro, ¿os acordáis los chistes que nos daban de perros? Para poder salir un poquito, porque eso estaba permitido, con la mascarilla, evidentemente. No había mascarillas, no se podía salir porque no había mascarillas. Tantas cosas que se han sufrido, y los niños, ¿no? Los niños que no tienen acceso, porque, bueno, por internet haremos conexión online, ¿no? Conexión online, los que puedan, y los que no tienen, o tienen un ordenador para todos, y cómo podían tener ese contacto, ¿no?, con sus compañeros y sus profesores. Ha habido mucho sufrimiento, La contingencia se expresa también en un pensamiento del Papa emérito Benedicto XVI, que decía así: ninguno de nosotros se ha dado a sí mismo el ser, sino que es algo que nos ha sido dado. Y como gracia, añadirá al cristiano, todo es gracia. Pues por tanto, ¿por qué te empeñas en enorgullecerte? En una de las catequesis sobre la ancianidad, concretamente la del 29 de marzo del año 2022, el Papa se preguntaba: ¿qué podemos aprender de estos dos ancianos, Simeón y Ana, patrones de vida ascendente, que bajo la inspiración del Espíritu Santo fueron al templo para acoger a Jesús niño cuando era llevado allí por María y José? Y respondía: la docilidad al Espíritu Santo, al que pedimos en el Beni Creator Spiritus, accende lumen sensibus, enciende la luz de nuestros sentidos, para que descubramos al Dios que pasa. Temo al Señor que pasa, y no lo sabré reconocer, decía San Agustín. Es decir, tengo miedo, temo, de no darme cuenta de que pasa, y que lo deje pasar, que se me escape.
Simeón y Ana son un gran ejemplo de esta necesaria sensibilidad espiritual. Su sensibilidad no está anestesiada, como hoy sucede en muchos. Tienen unas antenas sensibles, reconocen en aquel niño la visita de Dios, cosa que a veces a nosotros no nos pasa. A mí me gusta mucho citar, no lo tengo aquí escrito, esto os pasará bastante hoy, que a veces digo lo que no está escrito, que es lo que el Señor te inspira y te pone en tus labios. Me gusta mucho aquella gran mística, laica, seglar, de Ivry, cerca de París. Madeleine Delbrel está en proceso de beatificación, en el momento de las luchas marxistas, de ateísmo, no de agnosticismo, de ateísmo militante, que ella, con una fe inquebrantable, decía: Dios mío, si tú estás en todas partes, ¿cómo es que yo siempre estoy en otro sitio? Esa es la paradoja. Esa es la paradoja. Porque no sabemos reconocer ese Dios que está en todas partes. Nos ha visitado también con la pandemia, pero no para que nos hundamos en esa fragilidad, sino para reconocer aquello de San Pablo: te basta con mi gracia, en tu debilidad brilla mi gracia. Decía el Papa San Juan Pablo II: no renunciéis nunca a distinguir el bien del mal y a no confundirles, les decía a los jóvenes en una jornada mundial de la juventud. Y Simeón y Ana ven en aquel niño la visita de Dios. Ellos no se hacen protagonistas, se contentan con ser testigos, y por ello hablaban a todos de aquel niño. Hoy necesitamos mucho de la sensibilidad del espíritu, de la madurez del espíritu. Necesitamos ancianos y ancianas sabios. El Papa, con su lenguaje porteño, no os ofendáis, cuando él habla en español, que le sale espontáneo, pues no tiene que estar traduciendo al italiano, él habla de los viejos, pero los viejos no es un término peyorativo, para él es decir los ancianos. Aquí lo traduce muy bien, para un lenguaje políticamente correcto. Ancianos y ancianas sabios, necesitamos, maduros en el espíritu, que nos den una esperanza para la vida. Al acabar os pondré el ejemplo, os compartiré el ejemplo, pues, de algunos ancianos, ¿no? Cómo rezan en este momento de su madurez, cuando ve que están en el otoño de su vida. Así pues, primer punto, acabo, la fragilidad ante la pandemia nos lleva a la urgencia de vivir la esperanza cristiana. ¿Ves? Es por aquello de decir, no hay mal que por bien no venga. Nos damos cuenta de nuestra contingencia, nos damos cuenta que somos frágiles, necesitados, no nos hemos dado a nosotros mismos el ser, y esto nos lleva, por tanto, a esta necesaria espiritualidad, que es uno de los pilares de vida ascendente. Tener ese espíritu maduro, crecer en esa sensibilidad, en esas antenas sensibles, como Simeón y como Ana, los patrones de vida ascendente. Frente a la fragilidad, la esperanza. Segundo, frente a la soledad individualista, la fraternidad, o lo que se puede decir, la amistad, otro pilar de vida ascendente. Os comparto por escrito que la pandemia y su control para evitar mayores males, todos sabemos que comportó un confinamiento domiciliario, y esto supuso en muchos casos una soledad obligada para muchos, con la situación muy dolorosa de no poder acompañar a los padres o a los abuelos y a otros familiares en el tránsito de la muerte. Verdaderamente ha habido traumas muy difíciles. Yo recuerdo perfectamente estar celebrando los 90 años de un familiar, y al cabo de 2 días tiene un accidente, entra en el hospital, ya no puede entrar, ni la esposa ni los hijos. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Sí, por la normativa. Y encima se infectó de coronavirus y murió de coronavirus, no del accidente que había tenido. Pues ahora, y encima sin poderle celebrar las exequias, los tanatorios se convirtieron en crematorios, y al cabo de meses pudimos celebrar la misa exequial, ¿no? Y con esta Eucaristía te venían los hijos, la viuda, diciendo: hasta que hoy no hemos celebrado la misa, todavía tenía esta inquietud, esta Eucaristía presencial con las cenizas, para darles ya reposo. Ha sido difícil, todo esto. Con el título del Nuevo Amanecer, dado este 18 pleno, habéis querido subrayar que gracias a muchas personas se abre un nuevo horizonte colectivo.
Y es de justicia subrayar la generosidad de tantos trabajadores y trabajadoras del mundo sanitario durante la etapa más dura del confinamiento domiciliario. También todos los que estaban en personal de la salud, que no tenían los EPIs, no tenían los equipos de protección y hubieran querido estar al pie del cañón, pero no les dejaban entrar. Y ahí se vivió también muy mal ese momento. Nuestra sociedad es verdad que fue muy generosa en reconocer y agradecer su servicio, a veces heroico. Pero hay que ir del individualismo del confinamiento pensando lo siguiente. De este individualismo del confinamiento, ¿hemos salido realmente mejores? Ya muchos decían, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? Yo me acuerdo de un grupo, en un equipo de vida, de Acción Católica, de mi edad, 50 y otro de 40, uno muy realista, no voy a decir pesimista, sino realista, y decía, tú eres un poco agustiniano, decía, bueno, estamos haciendo aquí ya o sea, empezaron a publicar muchos libros de todo lo que teníamos que aprender del confinamiento, y decía, uy, tenemos memoria de pez, memoria de pez. Cuando pase esto, otra cosa mariposa, y punto. No nos acordaremos para nada, iremos otra vez a lo nuestro, y no habremos aprendido nada de nada. Es un poquito fatalista, Dice, hombre, pero desde el Evangelio, hombre, claro, desde el Evangelio tenemos que aprender mucho, y salir mejores. Cada uno tendría que contestar esta pregunta, ¿hemos salido realmente mejores? Pues a nivel personal, cada uno que se lo plantee, también a nivel de grupo, a nivel colectivo, a nivel diocesano, es decir, también como sociedad y como iglesia. Tenemos que pensar en nuestra sociedad española, por ejemplo. ¿Qué respuesta damos a esto? ¿Hemos salido realmente mejores? ¿Los políticos nos han ayudado? ¿Están realmente poniendo el callo donde hay que ponerlo? A mí no me toca entrar en política, no sé, yo no soy nadie para dar lecciones, pero ¿hemos aprendido algo para poder ser mejores como sociedad? ¿Nos ha servido de algo la crisis de la pandemia? Como cristianos propongo un compromiso, inspirándome en lo que nos recuerda a menudo el Papa Francisco, que es la necesidad de crecer en la vivencia de la fraternidad. Él nos regaló, una tercera encíclica, que es Fratelli Tutti, inspirada también en la segunda, Laudato Si. La primera fue a 4 manos, Lumen Fidei, la luz de la fe. La segunda, la Laudato Si, sobre toda la cuestión ecológica. Y la tercera, que muchos quizás ni la esperaban, es Fratelli Tutti. Fijaos que no se cita en latín, como se suelen citar siempre los documentos pontificios, porque es una expresión franciscana, de su patrón, Francisco de Asís, que lo dejó claro desde el primer día. No soy de Francisco Javier, mira que soy jesuita, me pongo Francisco de Asís, el patrón de Italia, el que nos hace vivir, ojalá, una iglesia pobre y para los pobres. Pues él nos regaló Fratelli Tutti, que es esa oferta de fraternidad. Fraternidad, a ejemplo de San Francisco de Asís. El Papa Francisco insiste, nadie se salva solo. Insiste mucho en el valor de la vivencia anónima también de la fraternidad, siendo, él decía en la Gaudete et Exsultate, como santos de la puerta de al lado. Él decía también una catequesis sobre la vejez del 11 de mayo del 2022, año pasado. Dice, a menudo el heroísmo se encuentra en la tenacidad del amor vertido en una familia difícil y a favor de una comunidad amenazada. ¿Cuántas madres coraje, no? Y abuelas coraje. También vamos a decir padres corajes y abuelos coraje, que no se nos ofendan los señores. Pero por una vez dejarme decir, la madre coraje, ¿no? La abuela coraje, que saben está a pie del cañón, siempre construyendo fraternidad. Yo estoy en una familia que hubo un momento de dificultad, somos familia numerosa, y hago un poco de homenaje a mi madre, que en gloria esté, que era una santa, siempre sonriendo, y eso no se improvisa, y sufrió la muerte de 2 hijos pequeños. Estaba embarazada de mí, yo ni los conocí, yo nací cuando estos 2 hermanitos habían muerto, y había cogido en su casa, y digo, hablamos de los pisos patera. Pero pisos patera, pues como mis padres cuando vinieron, mis padres no son de Barcelona, vienen de Granada, Tocón de Illora. Ah, Tocón. Hombre, una pedanía de Illora. No es ni pueblo, no tenemos ni alcalde. Pero, somos un pueblecito más majo, y me iba todos los veranos, yo 3 meses, me volvía con un acento andaluz que no veas. Ya me estaban esperando. Qué bien, qué bien. Mucho de ella. Pues se fueron allí,
con una caterfa, que decían ellos de 5 hijos, 2 murieron, y yo ya nací un hermano mío y yo en Barcelona. ¿Por qué lo digo? Pues venían los primos a buscar trabajo. ¿Dónde iban? ¿Al hotel? ¿A una pensión? No. Allí, una casita que teníamos 5 estrellas, pues no. Se dormía donde se podía. Y hoy día sería impensable. No, tiene que ir a tal sitio porque no hay cuarto de baño propio para él. Pues mira, ahí fuimos bien felices, anda que nos reíamos, ¿eh? Sí. Sin móviles y sin tantas monseras como hoy día. Y ahí se crecía en fraternidad, ¿eh? Con problemas también, ¿no? Y bueno, pues hubo un momento de dificultad en la familia, hubo un momento de lo que nos puede pasar en muchas familias, ¿no? Que las familias todas solamente Dios las conoce, un momento de que hubo una separación y total, después hubo una reconciliación. Y yo me acuerdo un día de Navidad, pues mi cuñado volvía, gracias a Dios, y estaba muy bien con mi hermana, pasaron unos meses una confidencia, unos meses de separación. Lo digo como ejemplo de una madre que acoge y aquello, y no se habló para nada de que si tú, que si yo, no, era Navidad. Y hay un silencio que es elocuente, que es el silencio de la reconciliación, de luchar siempre por lo que nos une, y no estar que si tú, que si yo. Las discrepancias, claro que pueden haber, y en un consejo episcopal, y en una asamblea plenaria entre obispos, pero no para romper la comunión. Fijaos los apóstoles, no vamos a idealizarlos, todo lo compartían en común, sí, pero enseguida vemos Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, pero prima sobre todo la comunión. El Papa lo dice mucho, pero también nuestro cardenal arzobispo, presidente de la conferencia, en el encuentro que hubo aquí hace pocos meses de la etapa continental del sínodo, lo dijo bien claro: todos cum Petro et sub Petro, con Pedro y bajo Pedro, y si nos hundimos, nos hundimos todos, venga, en fraternidad, en comunión, eso es la Iglesia, fratelli tutti. El Papa insiste mucho, y permitidme deciros lo que muchos creo que habéis experimentado, que es que los humanos actuales no somos tan resistentes como nuestros antepasados, que quizás eran más resistentes al dolor o integraban más la frustración. No somos un poquito, las nuevas generaciones aún más, como flojos. Tenemos esa flojera, perdonad el término latinoamericano. Padre, tengo flojera, te dicen algunos. ¿A qué puede deberse? Nos podemos preguntar. Una posible respuesta sería esta: tenemos poca, dicen ahora, resiliencia. Toda la vida de Dios se había dicho fortaleza. No pasa nada. Vamos a decir la palabra de moda: resiliencia. Pues muy bien. Tenemos poca resiliencia, es decir, poca capacidad de afrontar las durezas de la vida. También en el ministerio episcopal, en el ministerio presbiteral, en el ministerio diaconal, también como catequistas, como voluntarios de Cáritas, en fin, poner en los diversos ámbitos, en el pastoral de la salud, en todos los tipos de ámbitos de pastoral, nos cuesta afrontar las durezas de la vida. Los seminaristas hoy día, pues son hijos de su tiempo, le cuesta, porque hemos crecido en una cierta seguridad de que las etapas duras nos serían ahorradas, a nosotros no nos pasaría. Y esto es una imaginación que no se sostiene ante la prueba de la realidad. Para muestra un botón, lo que nos ha pasado con la pandemia. Como cristianos, por tanto, yo os diría, vamos a esforzarnos en superar la flojera. Seamos humildes. Y esto nos hará más capaces de encajar las durezas de la vida como seres humanos, en primer lugar. Cito solamente un titular de hace pocos días en el diario que se lee más en Barcelona, que es La Vanguardia. Es del 15 de marzo de este 2023. Página 24, sección Sociedad. Dice, titular: 1 de cada 4 españoles va al psicólogo o al psiquiatra. Subtítulo de la misma información: casi un 60% de los ciudadanos se sienten tristes y pesimistas. Y en un destacado de la información a 3 columnas se leía esto: el porcentaje de ideas o de intentos de suicidio entre los jóvenes duplica el de la población general. Pues no vamos bien. Les ruego que no vean en esta cita una crítica a la asistencia para la salud mental de los ciudadanos, que en eso tengo muy buena experiencia. Tengo un hermano con una discapacidad psíquica
y no tengo ninguna queja. No, no se trata de eso. No es esto lo que quiero decir. Lo que sí que deseo señalar es que, como me dice un amigo mío, la fe es terapéutica. Es decir, la fe es sanadora. La fe es también previsora de los males que nos puedan sobrevenir en la vida. Solamente que contemplemos los relatos de Jesús. Tantos milagros con tanta gente que estaba enferma. Él a veces hace milagros con los que se lo piden, pero a veces también se nos despierta que hace milagros con quien ni se lo pide. Y a veces simplemente, pues incluso hace milagros con mando de distancia. Todos recordaréis. Bueno, pues la fe es terapéutica. Esto, si lo viviéramos más, ¿cuántos podrían engrosar las filas de vida ascendente y de los grupos de nuestras parroquias? Se lo están perdiendo. Un buen hermano mío, que todos recordaréis si vinisteis al Congreso de Laicos, fue ponente junto con Ana Medina, el obispo Toni Badell. Nos ordenamos juntos, en septiembre hará ya 6 años, en 2017, Mallorca, originario, y murió de un cáncer de páncreas, con mucha resiliencia, diríamos hoy, mucha fortaleza, unido a la cruz del Señor. Eso no se improvisa, integrando ello como una visita del Señor. Ya me gustaría a mí vivirlo así, abrazado a la cruz del Señor. Hay que pedirlo como un don, fiándose que el Señor en ese momento te está pidiendo más todavía. Él era apóstol y se sentía sucesor de los apóstoles con toda su fragilidad y decía, es que no me quiero perder, Sergi, decía, Germà, hablábamos catalán, Germà, no em vull perdre aquesta oportunitat, de com m'estima el Senyor en aquest moment més que mai, perdona que lo traduzco, no me quiero perder esta oportunidad, esta fe terapéutica, y luchó, él quería salvarse, claro que quería salvarse, quería sanarse y pedía la intercesión de un gran beato que le tenía mucha devoción, que era un joven que lo mataron cuando la persecución religiosa, en los años 30, de la Federación de Jóvenes de Cristianos de Cataluña, Joan Roig i Dígal, está en una población que se llama el Masnou. Él se cuida mucho de la beatificación, tuvo mucha devoción y nos pedía que rezáramos por intercesión de este beato. A pesar de todo, el Señor se lo llevó. Su lema, gaudete indómeno semper, su lema episcopal. Alegraos siempre en el Señor, la carta a los filipenses. Cuando ya no podía casi ni hablar, ya no podía por la morfina, y iba cada día me colaba, no me dejaban entrar, pero yo me colaba. Un momentito, me abría la puerta a su hermano, solo era el que podía estar allí, y yo decía, Toni, gaudete indómeno, y él todavía puede decir, siempre, siempre. Porque habíamos comentado muchas veces cómo esto San Pablo no lo dice cuando todo le va bien. Esto San Pablo lo escribe en la cárcel, cuando son las cartas de la cautividad. Y va diciendo a los demás, alegraos, os lo repito, alegraos. En Adviento siempre lo celebramos el tercer domingo de Adviento, domingo gaudete, alegraos, regocijaos. De aquí viene la expresión también del Papa Francisco de su exhortación a la santidad, ¿no? Alegraos y regocijaos. Bueno, pues integrar. Como os digo, segundo, frente a la soledad individualista, la fraternidad. Lo que en vida ascendente decimos amistad. Tercero y último, frente a la privacidad de la fe, el testimonio. Apostolado. Es ya un tema sabido que en los últimos siglos y en los países occidentales se ha extendido el fenómeno llamado la privatización de la fe privada, que tiene muchas derivaciones, una de las cuales se expresa en aquella conocida frase de la fe y la iglesia, mira, que se queden cerradas en la sacristía. Algunas personas vieron durante la pandemia y el confinamiento una imagen que resultó dramática. Os acordaréis, todos nosotros seguro que nos pusimos con la 13 a verlo en directo, que fue el Papa, solo, solitario. Qué imagen para toda la vida. Nunca se había visto esto, Una plaza de San Pedro, la verdad, lloviendo, sola. Bueno, ni Franco Sefirelli lo hubiera regalado mejor, Bueno, ante una imagen de Cristo crucificado en San Pedro del Vaticano, en aquella plaza solitaria, sin ninguna presencia del pueblo. Para muchos fue como el signo dramático de lo que es la marginación de la Iglesia, pero para otros la imagen del final de la Iglesia. Por algunos no lamentado, sino deseado. Pues, amigos míos, permitidme que vaya al grano, como suele decirse. La vivencia de la fe, que sufre un proceso de marginación social encubierto a veces y otras veces patente,
se nos está haciendo difícil. Algo. Creo que era Charles Peggy que dijo que no se puede creer impunemente. Creer es un compromiso que no es rutina y descanso, sino esfuerzo y sacrificio, a veces incluso martirio. Los cristianos son en la actualidad la religión más perseguida del mundo, como afirman algunos estudiosos, entre ellos Andrea Riccardi, que dicen que hay más mártires ahora que en los primeros tiempos del cristianismo. Y el Papa Francisco a veces ha citado al fundador de San Egidio, de la comunidad de San Egidio, en este estudio suyo sobre la persecución actual de cristianos en países donde no hay libertad religiosa en pleno siglo XXI. Recientemente me ha impresionado mucho una reflexión del gran teólogo suizo de habla y cultura alemana, Hans Urs von Balthasar. Tuve el privilegio de, una vez en mi vida que he estado en Lucerna, poder estar en su tumba. Sabéis que San Juan Pablo II, el Papa, le nombró cardenal y el día antes de ir a recibir el capelo cardenalicio murió. O sea que no lo llegó a podérselo poner. No hay duda de que es una de las grandes figuras del pensamiento cristiano del siglo XX, calificado para algunos como el teólogo más culto y el pensador cristiano más universal del siglo XX. Pues bien, Hans Urs von Balthasar dejó escrito algo sobre el último concilio ecuménico, el Vaticano II. Decía: si uno se pregunta sobre el resultado del último concilio, el Concilio Vaticano II, en lo que depende de nosotros diríamos lo siguiente: es la presentación de la Iglesia desarmada ante el mundo. Es la demolición de los bastiones. Es como aquella imagen de David ante Goliat. ¿Qué pasa? Pues mira, con aquella piedrecita se cargó al gigante. Sin la armadura no le servía. Cuando la Iglesia, dicen algunos, ha ido con armadura, no le ha ido nada bien. Cuando se ha empobrecido, ha brillado más el verdadero rostro de la comunidad de los discípulos del Señor. Esta afirmación se encuentra en el capítulo 4 del libro de von Balthasar, en una edición en francés titulada Córdula o la prueba decisiva, que es una apología del martirio como el testimonio supremo de la fe. La versión en castellano de este libro se tituló en su tiempo Seriedad con las cosas, Córdula o el caso auténtico. Está en la entidad seguirme, pero es de cuando yo tenía un añito. Yo nací en el 67 y esto está editado en Salamanca, entidad seguirme en el año 68. El famoso 68. Recordarán algunos que en pleno concilio, los más viejos de Olivar lo recordarán mucho mejor, porque yo puedo decir siempre, yo soy posconciliar. A mí que no me vengan cómo era antes la misa ni cómo es ahora. Yo no entiendo las nuevas generaciones que se obsesionan en querer saber, o incluso para saber por internet, un latín que no comprenden, que no lo entienden. A mí sí que me hicieron estudiar latín. Y en el seminario menor, mucho mejor que en el mayor. Cicerón y la Eneida y Virgilio. Y ahora veo muchos que no saben de lo que están diciendo, que quieren una misa en latín. Bueno, en fin, pero misa, no me hagáis hablar. Pero si no han vivido lo anterior. Y incluso con una crítica furibunda. Pero ¿tú de qué vas criticando? ¿Pero tú qué sabes cómo se vivía entonces? Lo bien que fue el Concilio Vaticano II. Algunos recordaréis, algunos comentaristas en el Concilio Vaticano II, viendo las posiciones que se tomaban, cómo la renuncia a la confesionalidad de los estados, sin duda un arma fuerte en el orden jurídico, muchos hablaron del final de la larga era constantiniana de la Iglesia, aludiendo al emperador Constantino el Grande, que en el año 313 puso el final del tiempo de las persecuciones con el edicto de Milán de tolerancia con el cristianismo. Sin embargo, antes de Constantino y también después, la fe todavía hoy tiene que ser también un acto público. Y el mensaje de Jesús es un asunto público, no una simple interiorización espiritualista, sin ninguna incidencia pública hacia afuera. Porque creemos en la encarnación. Por eso uno de los 4 itinerarios, recordad, del Congreso de Laicos, aquí estamos muy empollados, Luisma, el que más. Loli, la siguiente, no, igual, está la misma, un summa cum laude. Lo saben todo del Congreso, precongreso, congreso y poscongreso. Pero sabéis que tenemos 4 itinerarios, son transversales. Primer anuncio, a ver si lo digo con buen orden, primer anuncio, la formación, el acompañamiento y la presencia pública. Y ahí cateamos un poco todos. Siempre queremos que los obispos hablen de la eutanasia y el aborto, pues claro, y que los gobernantes no hagan esto, pero no, todos, el pueblo de Dios sinodalmente, venga, y los religiosos y los laicos, vamos a hablar todos juntos, cuando hay que hablar. Y aquel buen político y aquel cristiano que está
en las lides difíciles, y que se sienta acompañado, que a veces me lo dice algunos, sí, mucho hablar de que nos comprometamos en política y en el arte y en la comunicación y en el mundo de hoy, en los nuevos areópagos, que diría el Papa Juan Pablo II, y después nos dejáis la estacada. No, que haya por parte de los pastores acompañamiento, por parte de los obispos acompañamiento. A nosotros nos toca liderar, nos toca acompañar, y de esta fe que también es pública, pública, porque no tenemos simplemente una fe espiritualista, sin incidencia pública hacia afuera. El mismo Jesús lo dice: lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a plena luz. Dice en el capítulo 10 de Mateo y el capítulo 12. Y lo que oís de Lucas, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las terrazas, desde los terrados. Amigos y amigas de vida ascendente, demos gracias a Dios por pertenecer a una iglesia que, por encima de seguridades de poder y de influencia, desde las instancias del poder, ha optado por seguir a Jesús crucificado, libre ante los poderes mundanos que lo llevan a la cruz. Viene la Semana Santa. En muchos sitios, yo he estado hace poco unas conferencias cuaresmales en Málaga, y digo, fíjate cómo vamos a seguir a Jesús con los pasos, ¿no? Dice que no se cae un alfiler. ¿Y qué vamos a contemplar? Vamos a Jesús crucificado, sin ningún poder, contemplando, como dice San Ignacio de Loyola, cómo la divinidad se esconde, decían los espirituales, y los habéis hecho en vuestra vida, lo sabéis eso cómo es. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, y mira que a mí me gusta y lo llevo en la sangre también, la saeta al cantar, que no quiero cantar ni puedo, al Cristo del madero, todo lo que queráis, pero que nos lleve a esta fe encarnada, que sí, Señor, presentes en la calle, pero no solamente por Semana Santa, siempre cuando sea necesario una palabra de una luz, con la experiencia de los años de vida ascendente. Y además que conozcamos que la vivencia dura de la fe es la que es, y necesitamos alimentar la vivencia de la fe en nuestro clima de grupo, en nuestro clima cálido, en familia, con la comunidad cristiana parroquial, arciprestal, diocesana, interdiocesana. Me gusta cuando he visto las que sois presidentes, no, decimos, mejor dicho, coordinadores de los presidentes diocesanos, ¿no? Coordinador regional. Venga, todo para que sea una vida ascendente en este nuevo amanecer, esta nueva etapa, en la que podamos alimentar la fe y dar testimonio de ella con nuestro apostolado. Como está escrito, y no quiero ahorrar tiempo a un poco de reflexión entre todos y de coloquio, acabo con una conclusión. Lo he titulado así: los ancianos, los jóvenes y los niños ante una atención de urgencia humana y también religiosa, si es posible. Me ha inspirado el Papa Francisco en una de sus catequesis, concretamente la del 2 de marzo del año pasado. Dice: los jóvenes son víctimas inconscientes. Ahora que viene la JMJ, por eso lo he pensado, por la Moneda de la Juventud en Lisboa. Estamos tan cerquita que aquí iremos muchos. Los jóvenes son víctimas inconscientes de esta escisión entre el tiempo del reloj, que quiere ser quemado, y los tiempos de la vida, que requieren una adecuada fermentación. Una larga vida permite experimentar estos largos tiempos y los daños de la prisa. Y añadía el Papa: la vejez ciertamente impone ritmos más lentos. Ay, no vayas tan rápido. Iba con el cardenal Sistach a un encuentro que había en Roma, y había las escaleras. Y yo, bueno, tranquilo, que no perdemos el metro, porque yo ya tengo una edad, Bueno, pues la vejez impone ciertos ritmos más lentos, pero no son solo tiempo de inercia. La medida de estos ritmos abre para todos espacios de sentido a la vida. Yo os recomiendo una obra que me gusta, que me encanta, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Cómo hablaba él con la psicoterapia, que había experimentado los campos de exterminio, campos de concentración nazi, y cómo allí él buscar sentido en ese Gólgota, es el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vale la pena, a quien se dejaba ya. Y decía, a lavarte los dientes, ponía esas prácticas normales. Afeítate, peínate, que te mereces una dignidad. Oh, pero ya total, me van a llevar a la cámara de gas. No, tu vida tiene sentido. Y esas pequeñas prácticas que nos parecen tan tontas, y él lo explica también. El hombre en busca de sentido. Estos espacios de sentido, sin tener que ponerse ahora tan heroico, son desconocidos por la obsesión de la velocidad. Perder el contacto con los ritmos lentos de la vejez cierra estos espacios para todos. Y es en este horizonte
dice el Papa, que ha querido instituir la fiesta de los abuelos en el último domingo de julio. Ya lo hemos hecho 2 veces, ahora ya viene la tercera. La alianza entre generaciones, habla él siempre. La cultura del encuentro, dice siempre. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, esta familia de familias que somos todos en la Iglesia, ¿no? Vinculándonos mutuamente para hacer la existencia de todos más rica en humanidad. Bueno, pues, ¿cómo nos ha ido bien, decía el Papa, en este periodo de confinamiento por la pandemia, los abuelos, que dicen que actuaron como barrera ante la deshidratación emocional de los pequeños? Fíjate qué concepto dice, la deshidratación emocional, que por cierto hay que beber un poquito de agua, la de los niños, ¿no? Los abuelos, la barrera ante la deshidratación. Y todavía hoy ves los abuelos, es que se rejuvenecen, tienen un nieto, y me dice un abuelo, lo que yo no he hecho con mis hijos, lo estoy haciendo con mis nietos. Ahora al parque. En aquel momento yo a trabajar, a sacar el sueldo, el jornal. Pues ver esa infancia, esa juventud, esa adolescencia, que necesitan ese refuerzo espiritual. Y ahora los jóvenes se van a encontrar con ese joven de 86 años, pronto 87, que es el Papa Francisco, que va con la pierna, ¿cómo va? Pero dice, la iglesia yo la dirijo no con la pierna, sino con la cabeza. Por tanto, se pone aquel bastón que le da tanta seguridad. Y fuimos con los sacerdotes jóvenes y dice, ya veis, me he engordado un poco, porque claro, no quemo. Bueno, pues, con esta misma catequesis, y con esto acabo, el Papa citó una frase que ya se encuentra en sus escritos pastorales como arzobispo de Buenos Aires. Por eso él de vez en cuando es insistente y lo va diciendo. Tiene expresiones que ya las decía en Buenos Aires. Eso de ser pastor con olor de oveja, ese ir a las periferias, y él lo va marcando. Y dice, el árbol tiene la fuerza de sus raíces. Y entonces me fui a buscar la Christus Vivit, la exhortación postsinodal después del sínodo de los jóvenes. Y en el número 108 lo encontraréis, os lo he puesto por escrito y así lo tendréis más fácil el acceso, una cita que él hace de una poesía de un poeta que yo no conocía, que se llama Francisco Luis Bernardes, es de su tierra. Se llama Sonetos, y el libro se llama Cielo de Tierra, es del año 1937. A mí me suena un poquito a García Lorca, desde aquella época me suena, digo García Lorca, pero es diferente, es argentino. La tesis del soneto es que el árbol tiene flores y frutos gracias a sus raíces. Sin raíces no hay flores ni frutos. Y por tanto, que si vivimos en la fe, si vivimos en la esperanza, si vivimos en el amor a Cristo, si vivimos la amistad, la espiritualidad y el apostolado de vida ascendente, no hay esfuerzo ni sufrimiento que no tenga su fruto. Y el poeta parte de la experiencia tan humana del enamoramiento y dice, es para aprendérselo de memoria, muy bonito. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Repito, si para estar enamorado fue menester haber estado herido, hoy día no se va por aquí, pues, se acabó el amor, punto. A otra cosa, mariposa, de flor en flor, ¿no? Y no se integra nunca la crisis, en la crisis vocacional pasa igual, Pasamos de decir que estamos enamorados del Señor y que voy a hacer por Él, bueno, el Rey Eternal, que dice el espiritual de San Ignacio, doy la vida por ti, Señor, y a la mínima de cambio lo dejas todo. Y tenemos experiencias en todos los niveles, incluso a nivel episcopal, con crisis muy duras, que nos han ayudado algunos a decir, venga, de aquí hay que sacar luz, adelante. Tener por bien sufrido lo sufrido, porque sufrimiento hay, claro, también sufrimiento del pastor, del padre de familia, del abuelo, de ver cómo dicen muchos, fíjate con lo que yo he hecho para transmitir la fe es un don de Dios, ya lo sé, pero queremos transmitirla, y mis hijos no practican, y mis nietos no están ni bautizados, y lo diré como un drama, Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Y atención ahora a los últimos versos, y al símbolo del árbol.
porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Viene el misterio pascual ahora, ¿eh? La semilla que se entierra y que dará fruto. Y es la imagen que utiliza Jesús. ¿Cómo es la resurrección? Ay, mire usted, yo no sé de ciencia ficción. A mí en clase tuve un buen escatólogo, que era Josep Gil, de Tarragona. Pues lo que me dicen es que los teólogos me dicen Deus semper maior. No tenemos palabras. Pero Jesús utilizaba imágenes. Era catequeta, pedagogo. La semilla. O la mujer dice que está dando luz. Esto que muchas que habéis tenido vuestros hijos sabéis que en ese momento parece que te vas a morir. Entonces no había el epidural, acordaos. Y se hacía lo que se podía. Y algunas morían dando vida. Ha habido madres que han muerto dando vida. Y primero la vida. Esto hoy día parece como inconcebible. Bueno, pues lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Aquello que el árbol posee en flores y en fruto vive de lo que tiene escondido, es decir, de sus raíces. Pues mira, en la iglesia yo veo que vidas tendentes son como esas raíces, que ahora dan su fruto, sois maduros, ¿no? Y el Papa en la catequesis aludía a los miembros adultos de las familias que tienen ese tiempo para hablar, ese tiempo gratuito, para dejar las pantallas. Yo veo el móvil para controlar el tiempo, que ya llevo bastante. Y pedía a los padres, a los abuelos, a las madres, que no duden en perder tiempo, hablando con los hijos, con los nietos. A mí me pasaba, yo iba con mi abuela y me maravillaba. Una mujer que tenía una cultura, ella era la comadrona del pueblo. Las comadronas las llevan así. Después se cuidaba de la cuarentena cuando nacía un niño, una niña. Si era una niña le hacía los orificios para decía ella, como decía, los zarcillos, se dice allí, los pendientes, los zarcillos. Y yo me quedaba, yo era como una esponja que lo absorbía todo, y sus refranes son parte de mi patrimonio. Y decía, mira, mi padre se partía de risa, pero este niño, ¿dónde ha aprendido estos refranes? Digo, pues de la abuela, la abuela. Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Y decía, niño, que no me lo digas. Yo a veces se lo decía a ella. Sí, mucho pero pan poquito, ya está. Digo, eso por haberme lo enseñado. Bueno, pues ya me entendéis. Tenéis una experiencia de vida. Y lo mismo que decían los abuelos con los nietos. Digo, perfecto, no dejemos de hacer lo que sea posible. Lo que esté en nuestras manos. El Señor lo sabe mejor que nosotros. Y finalmente, me quedo con una imagen. El Papa Emérito, Benedicto XVI, me enviaron 3 años a Múnich, él vino en el año 2010 a Barcelona para dedicar al templo a esa familia, y le tengo pues mucha veneración como teólogo de oficio, y porque al haber estado en Múnich, él había sido alumno del colegio mayor donde yo estaba residiendo, y después fue arzobispo de allí, y cuando vino a Barcelona, pues el cardenal Macias quiso presumir de que tenía una... Entonces yo era el secretario general y canciller. Perdonad licencia personal que hago, pero es que yo estaba como un flan diciendo, pues ahora voy a presumir de que lei parla tedesco, él habla alemán. Y digo, yo no, se ha olvidado todo. Y entonces me preguntó dónde había estado y tal, y pensé, bueno, pues cuando ahora muere y dice en sus breves y últimas palabras, como gran teólogo en su lecho de muerte, Herr, ich liebe dich. No dijo Jesús, dijo Herr, Señor, te amo. Claro, el admirador de Romano Guardini, profesor en Múnich, y era el conciliario de la pastoral universitaria de Múnich. Está enterrado en la parroquia universitaria, la Ludwigkirche, la iglesia de San Luis, enfrente de la universidad, de la Ludwig-Maximilian-Universität, la Universidad Ludwig-Maximilian. Y él sabía que, Romano Guardini, ¿qué obra tiene preciosa? El Señor, del Herr, de aquí viene la palabra Herrlichkeit, gloria, significaría, mejor dicho, señorío, el Dominus, Señor, te amo. Nosotros que vamos ascendiendo en el seguimiento del Señor, que es un camino de kenosis, de bajamiento, de despojo, seremos capaces de... Unos le viene el despojo con 49 años en la flor de la vida, como el obispo Tony Badell, y a otros les viene pues casi con, y a veces mucho más que centenario. Tener este vínculo de amor con el Señor. Me salto una cita y acabo diciéndoos que en nuestra archidiócesis de Barcelona tenemos una residencia sacerdotal, se llama San José Oriol. Es mañana la fiesta, el patrón del clero
de la archidiócesis y de las diócesis sufragáneas, hermanas, de San Luis de Llobregat y de Tarrasa. Y allí, con motivo de la Cuaresma, les visitó un venerable sacerdote de Lérida, que reside en Roma, que es don Joan Esquerda Bifet. Les dirigió una meditación en la capilla y en un determinado momento les dijo: creo que os conviene pensar que ahora, le dice a los curas, sin cargos, sin responsabilidades directas en la diócesis, sin embargo, esta etapa puede ser para vosotros la más fecunda de vuestra vida, ¿no? Y en ese sentido me ha hecho siempre mucho bien una oración muy bonita, que en la homilía ya la leeré entera porque es un poquito larga, donde un sacerdote un día me la compartió y decía: Señor, no permitas que sea un viejo triste, acepta mi ancianidad, no permitas que me convierta en un viejo de mí mismo, no quiero darme por vencido y recordar siempre que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, contigo, Señor, he tomado el camino hacia adelante, caminando juntos. Pues venga, que así sea, y ahora compartimos el diálogo. Muchas gracias. Yo particularmente, para abrir un poco el diálogo, le digo que ha estado muy bien. Ha llegado a todos los fondos, de todas las actitudes personales y de toda la cultura de aceptación para poder asumir y asimilar lo que ha dicho. Entonces, yo particularmente, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Quisiera remarcar que, ya lo he dicho mucho, que como tenéis estos tres pilares, amistad, a mí de verdad que me ha sido la gran inspiración para decir, bueno, pues frente al individualismo, la amistad, la fraternidad, y frente a la fragilidad, pues la esperanza, la espiritualidad cristiana es de la esperanza siempre, fe, esperanza y caridad, y frente a la privacidad de la fe, el testimonio, el apostolado, y ahí estamos. Entonces podemos compartir. Y si Loli, como presidenta que la tenemos aquí, quieres tener también, no sé si tendrá previsto ella una intervención o unas palabritas. Parece que esto no está previsto, pero tiene la oportunidad y nos encantaría escucharla. ¿Quieres compartirnos? Porque ella es la experta en el camino sinodal, Bueno, todos. Ella está con unos quebraduras de cabeza. Tenemos una asamblea que vais a venir, evidentemente. Me gustaría... Yo escucho bien, sí. ¿Se escucha? Sí. Voy a intentar... Dígame otra vez su nombre, que así... José María Castaño. El secretario. Muy bien. Yo quisiera agradecerle el estudio de esto y me ha traído unos recuerdos de mis tiempos primeros en Vida Ascendente. Cuando yo entré en Vida Ascendente, yo conocí personalmente a Juan Viñas y al Padre Soler Roca. Fueron para mí una entrada en el movimiento, porque yo recuerdo que en la primera reunión ahora ha funcionado. en la que yo participé, estaban ellos dos. Ya puedes, ahora puedes hablar ya. ¿Se oye ahora? Sí, sí. Pues está cerrado, tiene cerrado. Ahora ya han abierto. Ah, no, traen ¿Se otro. oye ahora? Traen otro. Estamos oyendo muy bien, sí. Ahora. Ahora se oye mejor. Olvídalo y habla de viva voz. Yo creo que nos entendemos todos. Estaba diciendo que yo conocí la primera reunión en la que yo participé de Vida Ascendente, estaban presentes precisamente Juan Viñas y el Padre Soler Roca. Fueron para mí una gran enseñanza, porque la verdad yo no conocía nada de Vida Ascendente, me había empujado a venir a Vida Ascendente el Padre Robles también de Madrid, pero yo conocía a ellos y me aceptaron con tanto cariño, con tanto amor que me entusiasmó. Y entonces la verdad es que en Barcelona era cuando el movimiento empezó en España, diríamos, aprobado por el cardenal Giovanni,
que fue el que me envió precisamente a Juan Viñas a Toulouse, donde había un encuentro de vida ascendente francés, y él se enamoró tanto del vida ascendente que lo trajo a España. Y después yo tenía relación con Juan Viñas y lo conocí. Y tenemos que agradecer precisamente a Cardenal Giovanni, precisamente que los patrones de vida ascendente en España, o sea, Simeón y Ana, los grandes figuras mayores, estos fueron precisamente el Cardenal Giovanni el que los propuso, el que fuesen estos los yo desde luego, por eso ahora al recordarme eso, yo recordaba mis tiempos de vida ascendente, porque yo llevo ya 29 años en vida ascendente, por lo tanto ese recuerdo me ha traído aquí ahora esos nombres que para mí fueron muy amigos y muy entrañables, porque además había unos libros que tenía el padre sobre Roca, que los tengo en la colección, eso, que me enseñaron mucho de lo que era vida Thyssen o vida española. Es verdad que el movimiento estaba también en aquel tiempo en España, en otras zonas, desde Ciudad Real, el padre Castañeda, en Vigo había el Monseñor Delicado, que también estaba, pero precisamente en Cataluña fue precisamente sobre Roca y Juan Viñas los que impulsaron el movimiento. Sin olvidaros también a José Luis Fernández Col, amigo íntimo de Juan Viñas. Bueno, es un recuerdo que me ha hecho la memoria, que no tiene nada que ver con la charla de lo que vea. Muy bien, gracias. Muy bien. Es historia. ¿Quién más quiere compartir? A mí me ha gustado mucho. ¿Su nombre para yo ir? Soy Pilar, presidenta de Segovia. Eso, muy bien. A mí me ha gustado mucho la exposición. Se escucha bien. A mí me ha gustado mucho la exposición que ha hecho usted de los 3 pilares de vida ascendente. Yo siempre, desde que estoy en vida ascendente, cuando me viene un miembro que quiere entrar en el movimiento, la explicación de los 3 pilares para mí es fundamental. Les hago ver cómo caminamos y hasta dónde queremos llegar. Y eso da una sensación de que somos un movimiento unido y fenomenal, porque una vez que ya ellos entran, están encantados de la vida. Le agradezco porque ha estado usted chapó. Nada, al mayor en de gloria. Ese es el Señor. Gracias. ¿Alguna cosa a compartir? Sí. ¿Su nombre y su diócesis? Soy Marisol de Madrid. Muy bien. A ver, a mí me ha encantado, Jaime, a mí me ha encantado lo que dice usted de la comunidad y que la fe no se puede vivir en solitario, que es en comunidad. Y luego que no le ha tenido miedo a las palabras. Dice usted ancianos, viejos. O sea, habla usted en propiedad, o sea, lo que es. O sea, y luego me ha encantado también eso de las generaciones, ¿no? Yo, como tengo una relación maravillosa con mis chicos, con mis nietos, me parece que eso es algo importantísimo. Que los chicos quieran hablar contigo, que te quieran invitar a cenar. Digo, pero es que no tienes con quién ir, que tienes 20... Claro, abuela, pero quiero estar contigo. O sea, esa relación, esa necesidad de los chicos y los mayores. Yo estoy tan encantada con mis chicos que me parece que es una relación fantástica. Y a mí me gusta mucho eso de hablar en propiedad. Las palabras son lo que son. Y somos mayores y somos mayores. Y tenemos muchas cosas que hacer, claro. Yo le digo a mi nieto, con tu juventud y mi experiencia, pues el mundo a nuestros pies. O sea, todo, ¿no? Pues ya está. Pues sí, muchas gracias. A mí me ha gustado esto que he dicho, que lo he descubierto de Papa Francisco, que decía lo de que los abuelos actúan como barrera ante la deshidratación emocional. Estamos en la sequía, no sé aquí cómo estáis, pero estamos ahora pidiendo rogativas para petendan pluviam, las oraciones para la lluvia, y empiezas, pues la deshidratación emocional. Es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo, mi padre me murió joven, con 66 años, y era sacerdote. Murió el día de San Francisco de Asís, el día que le vino la hermana muerte, compañera todavía, te dice el cántico de escritura. Y los días previos tenía mis sobrinos, ahora ya son mayores, y estábamos en una sala de estar en el hospital, que allí conocéis de Cataluña, de Belviche, y había juegos de estos de allí del hospital, el juego de la oca, el juego del parchís, y vamos a jugar, para que no se aburrieran tanto rato en el hospital, vamos a jugar al juego de la oca. ¿Juego de la oca? Pero digáis que no sabéis qué es el juego de la oca. No sabía.
No, porque entonces ellos se partían, se montaban de risa con su tío Sergi, pues porque jugaba juego de la oca, porque ellos estaban ya con las consolas y tal. Entonces no había tanto el móvil todavía, pero sí ya... Y es esa relación intergeneracional, y aparte que tú también te rejuveneces, ¿eh? También es terapéutico para ti, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Y después es lo que les queda, ¿eh? O que los llevas a la playa y viene una ola, ¡que viene la ola! Y se acuerdan toda la vida de la ola. Y bueno, y no se acordarán a lo mejor de un regalo que le has hecho, pues no sé qué, ¿no? Es verdad, esas experiencias a muchos les falta. Muy bien, sí, Mariana. Sí, no, es igual. No sé quién modera, pero me da igual. ¿Sí? ¿Quién de vosotros? Ustedes dos, una de... ¿Barcelona primero? Nombre y diócesis. Jesús Ramos, Barcelona. Y agradezco mucho esa glosa de los 3 pilares de la vida ascendente, porque creo que me servirá en el futuro para reforzar pues los contactos con los grupos y con los animadores allí en Barcelona. Pero agradezco sobre todo la cita del poema, porque reconozco que ese soneto ha sido como mi soneto de cabecera desde que me jubilé. O sea, sí que me lo sé de memoria por lo mucho que he repetido y por lo mucho que lo he interiorizado también. Y ya de paso aprovecho para decir que muy bien que leamos libros de contenido y todo eso, pero que los abuelos y las abuelas pues vuelvan a leer poesía y se la lean a sus nietos. Poesía, relatos, recuerdos de obras de cine o de teatro antiguo. Lo mismo que las olas del mar son imágenes que pueden dar y son cultura viva y alegre y animada. La descripción de un cuadro, etc. No sé, me lo ha recordado lo del poema porque creo que se están poniendo un poco serios estos jóvenes niños nuestros y hay que darles un poco de chispa cultural y alegría y espíritu poético. Muy bien, quiero añadir una cuestión, que es esto que dices en la oración. Que muchas veces te encuentras que las oraciones que te han marcado no vienen del padre o la madre, vienen del abuelo o la abuela, porque les acompaña a misa, porque te ayuda de pequeñito, ¿no? No solamente el Jesucitos de mi vida, sino todo tipo de oración que dices, como el Papa también lo recuerda él de su abuela. El Papa habla mucho de su abuela, de una abuela que él también tuvo. Yo siempre hablo de una abuela porque los otros 3 eran difuntos, solamente me crié con la abuela materna, que era la comadrona del pueblo, y venía siempre a pasar muchos meses en Barcelona, ¿no? Pero yo le acompañaba a la parroquia, a la misa, y, ¿ves? La iniciación cristiana, más que con los padres, que también, sobre todo con la abuela. Por tanto, y eso te queda para siempre, Yo me acuerdo una vez de pequeño, perdonad el ejemplo propio, pero me acuerdo que era segundo de la EGB, yo no había hecho todavía la comunión. Que decía, a ver, ¿quién se sabe una oración? Y yo me acuerdo que respondí con oración, que no voy a decir ahora, que es muy larga, pero que era de memoria. Se la comenté un día al cardenal Omeya y me decía, ¿pero cómo te puedes acordar? Digo, porque lo que se aprende de pequeño queda para siempre aquí en el background. No solamente tienen memoria los ordenadores, sobre todo nosotros también, nuestro cerebro tiene esa plasticidad que tiene tan grande, ¿no? Había otra, sí, su nombre y su diócesis, por favor. Yo soy María Dolores de Jaén. Muy bien, vamos Jaén. Me ha interesado mucho lo que ha incidido sobre la fragilidad. Fragilidad que entendemos la mayoría de los mayores que va unida a la edad. Por tanto, vamos, se va deteriorando el cuerpo, el espíritu si estás atento menos, pero el cuerpo y las capacidades se van deteriorando. Pero yo creo que durante la pandemia vivimos otro sentimiento, mayores y jóvenes y todos, de vulnerabilidad. O sea, nos sentimos vulnerables ante ese acontecimiento tan tremendo, inesperado, y esperábamos que, consecuencia de esa vivencia, hubiéramos centrado más nuestra atención en lo espiritual y en ese riesgo continuo que sufrimos, que somos vulnerables ante demasiadas gentes, ¿no? Yo creo que eso no ha sido así, o sea, el resultado no ha sido así, no hemos aprendido la lección, pero sí hemos corrido el riesgo, y se está dando en muchas circunstancias, de utilizarlo como medida de presión para los mayores. O sea, muchos mayores se han visto presionados por sus hijos
no salgas, no vayas, no te incorpores, el grupo no, la parroquia tampoco, de ahí que muchos mayores viven la misa desde el televisor y no desde la parroquia, aún todavía, personas que han dejado todas sus prácticas de piedad cuando los foros ya eran totales y siempre así más que y tal, ¿no? Entonces, ha sido un aspecto negativo para la vida y la libertad de los mayores. No se ha aprendido la lección a nivel social en general, y entonces tampoco es bueno, creo yo, que los mayores no incidamos demasiado sobre esa fragilidad, que es paralela, aunque hayan ido en el tiempo juntas, ¿no? La fragilidad es un hecho, tenemos que reconocer para sacar el mayor resultado posible, la mayor actitud positiva ante esas dificultades, pero no es una merma de nuestra capacidad en el terreno de la fe y de la vivencia espiritual. Quizá el no tener tanta capacidad de acción física nos pueda centrar más en la entrega al Señor, en la vida de reflexión, en la vida de oración y de compartir con los demás. Esta fragilidad la vivo con alegría, el Señor me acompaña, me ayuda a ver las fuerzas en este momento, y creo que es una forma de apostolado magnífica para las personas con las que convives, para la familia, una actitud de alegría a pesar de que me duele, a pesar de que ya no puedo hacer aquello, y bueno, y también tiempo para compartir con esa familia, con los hijos, con los nietos, con los demás, ¿no? Lamentar que la vulnerabilidad vivida ha sido una cosa transitoria y que de esta fragilidad propia de la edad se pueden sacar muchos beneficios espirituales. Sí, mejor dicho, sí, totalmente de acuerdo.